Vamos a ver entonces ahora esta parte de molécula multielectrónica. Vamos a ver el método general que se utiliza para poder determinar estos estados. Lo que vamos a hacer es muy parecido a lo que hicimos nosotros cuando trabajamos el átomo multielectrónico, ¿no? Cuando nosotros empezamos a ver esta parte de átomo multielectrónico, básicamente vimos dos modelos, ¿no? Un modelo era ¿qué está acá, no? Un modelo era el método de gas de Fermi. Considerábamos los electrones como un fluido, ¿no? Un gas, un gas de fermiones con un potencial central. Y el otro era el método de Hartree-Fock, en el cual a partir de estos orbitales atómicos que tengo aquí, nosotros determinábamos, ¿no? Cómo eran justamente, a ver, está acá. Determinábamos cómo eran estas funciones de onda que iban apareciendo aquí, ¿no? Las funciones de ondas radiales, básicamente, ¿no? Reducíamos todo hasta las funciones de ondas radiales y obteníamos la energía mínima, ¿ya? Entonces aquí, básicamente, la idea es bastante similar, ¿no? Entonces tenemos, por ejemplo, en el caso del átomo de hidrógeno, el átomo con un solo electrón, a partir del método de Hartree-Fock, obteníamos lo que eran los átomos multielectrónicos, ¿no? Como eran estos niveles de energía. Entonces nosotros a partir de lo que viene a ser la molécula con un solo electrón, que es lo que hemos visto la semana pasada, o sea, el ion de la molécula de hidrógeno, la idea es tratar de ver cómo serían los estados cuánticos que van a tener una molécula, pero ahora con varios electrones. En esta molécula, con un solo electrón, hemos visto que el electrón puede estar en diferentes niveles electrónicos, como son los estados sigma, delta, y estos niveles electrónicos están definidos por este tipo de funciones de onda, ¿no? ¿Ya? Más o menos en algunos casos, ¿no? En algunos casos no, va a depender. U y G también solamente en el caso mononuclear, que es el caso que básicamente nosotros vamos a resolver porque es el más simple. Pero la idea es lo mismo, o sea, vamos a utilizar Hartree-Fock. Entonces, a los orbitales que vayan a salir aquí, ¿no? En este tipo de, de tratamiento, ¿no? Con respecto justamente a una molécula con varios electrones, le vamos a llamar orbital molecular. Ya no orbital atómico, sino orbital molecular, ¿no? Entonces, un orbital molecular se va a definir justamente como la autofunción, ¿no? Del hamiltoniano de un solo electrón. Similar al orbital atómico, ¿no? O sea, serían los orbitales moleculares que aparecen de aquí, de resolver justamente el ion hidrógeno. El orbital molecular se extiende por todos los átomos de la molécula, ¿no? O sea, cubre a todos los núcleos en realidad. Y va a tener densidad probabilidad no nula en diferentes partes alrededor de la molécula. Ya es como una especie de camino para esos electrones que van a estar en el orbital molecular. No vamos a tener más de dos electrones, pues en cada orbital molecular, ¿ya? Y si en el caso de tener dos, pues van a ser dos electrones con spin opuesto para que se cumpla el principio de exclusión de Pauling. Ahora, el orbital molecular, recuerden que va a ser va a reflejar, ¿no? Las simetrías básicas de la molécula.
Cada orbital molecular es una representación irreducible de este grupo que hemos visto nosotros en la clase anterior, es decir, vamos a seguir teniendo, ¿no? Estados sigma, vamos a tener estados pi, en algunos casos tendremos estados delta. Los orbitales moleculares vamos a tener que multiplicarlos, ¿no? Por las funciones espinoriales, justamente, sobre todo cuando querramos diferenciar estos dos electrones que van a estar en ese orbital molecular. Entonces, en ese caso les llamaremos orbitales moleculares espinoriales. Y son los que vamos a utilizar, ¿no? Estos de acá, estos orbitales moleculares espinoriales, son los que vamos a usar para armar las determinantes de Slater, porque eso es lo que me permite a mí determinar una función de onda completamente antisimétrica asociado, ¿no? a estos orbitales moleculares. Ahora, en este caso, para resolver, ¿no? Cuando nosotros resolvimos aquí este método de Hartree-Fock, vamos a recordar un poquito. ¿Se acuerdan ustedes qué es lo que hacía que el método de Hartree-Fock se vuelva lo más simple posible? ¿Alguien se acuerda? Cuando hicimos el tratamiento de átomos multielectrónicos. ¿Mm? Que se hace entrar el potencial. Ya, sí, que tengamos un potencial central y eso significa una simetría, ¿no? Aquí explotamos bastante la simetría esférica. El apantallamiento. Ya, el apantallamiento implica, ¿no? Tener una simetría esférica, pero en general el propio problema tal cual tiene una simetría esférica porque el potencial solo depende del módulo del radio. Simetría esférica quiere decir que tú cambias los ángulos, haces una rotación del problema, ¿no? Tienes aquí X, Y, Z. Respecto de un n haces una rotación, un cierto ángulo alfa, y la ecuación no cambia, ¿no? Eso significa simetría esférica. Y es lo que ocurre, porque la función de onda, en este caso la ecuación de Schrödinger, porque debido a que el potencial es central, pues no depende de la parte angular. Es decir, tú puedes poner tu eje Z en cualquier orientación y el problema va a ser exactamente igual. Tienes una libertad de poner el eje Z en cualquier dirección. En el caso de una molécula homonuclear ya no puedes poner el eje Z en cualquier dirección. Ya no existe una simetría esférica de ese tipo. Siempre el eje Z tiene que estar a lo largo de los dos núcleos, ¿no? En este caso de la molécula homonuclear. Entonces, debido a que no tenemos esta simetría aquí, ¿no? En este problema hay una falta de simetría esférica. El problema va a resultar, desde el punto de vista matemático, podría verse como un poco más complejo. Sin embargo, resulta más sencillo incluso que en el caso anterior, porque se va a postular, ¿no? una, una situación, un ansatz, que es bastante interesante, ¿no? Se postula que los orbitales moleculares son combinaciones lineales de los orbitales atómicos. Es muy parecido a lo que teníamos antes, ¿no? Con el orbital, cuando hicimos átomo de hidrógeno, pero en este caso, utilizar los orbitales atómicos, ¿no?
como una base para definir los orbitales moleculares, hace que el problema sea más simple, ¿no? Esto se conoce como método de Rohan. Aquí está escrito. Y entonces es justamente lo que les voy a mostrar, ¿no? Cómo es el método general de este método de Rohan, pero solamente para capas llenas, ¿no? Que es lo usual, ¿no? Ustedes les han enseñado la regla del octeto seguramente para la formación de moléculas en química. La regla del octeto lo que les está diciendo es que siempre van a tener orbitales apareados. Eso es lo que les está diciendo la regla del octeto, ¿no? Cuando se forma una molécula. Y esta regla del octeto implica justamente de que siempre voy a tener una cantidad par de electrones en los orbitales moleculares, ¿no? Y es lo que vamos a utilizar para poder trabajar, ¿no? Entonces voy a hacerles una guía de cómo se utiliza este método de Rohan. Consideramos todos los electrones apareados, por lo tanto el spin total va a ser cero. Entonces la función de onda de la parte espinorial tiene que estar asociada justamente a este valor, ¿no? Del spin total. Pero nosotros vamos a trabajar entonces formando este tipo de situaciones, lo cual significa que voy a tener una cantidad par de electrones siempre. Supongamos que tenemos una cantidad de 2n electrones. Entonces un orbital molecular va a tener que formarse a partir de eh, o bueno, en todo caso, yo quiero determinar, ¿no? Cómo son esta solución para un hamiltoniano de una molécula. Entonces el estado va a tener que ser una combinación lineal de estos orbitales moleculares en los que van a estar estos electrones, pero antisimetrizado. Entonces si yo, por ejemplo, defino un orbital molecular, ¿no? Lo designo de esta manera, ¿ya? Esto de acá vendría a ser un orbital molecular. Por ejemplo, son orbitales moleculares. ¿Ya? Entonces aquí tengo un orbital molecular centrado en cada uno de los electrones. Es lo que teníamos aquí, ¿no? Los orbitales moleculares se extienden por toda la molécula, es decir, pueden tener densidad de probabilidad no nula. Ah, no, eso no. Aquí. Depende, ¿no? Cada orbital molecular depende de la coordenada de de un solo electrón, ¿no? Entonces yo estoy asumiendo aquí que tengo un orbital molecular centrado en el electrón 1 y aquí tengo otro orbital molecular centrado también en el electrón 1 pero con una barrita encima. Eso es porque esto de acá es notación del Weissluss. Ya, esto es notación del Weissluss. En este caso la barrita encima significa spin menos un medio, ¿no? En el caso del Brasden, acuérdense que el Brasden trabaja de esta manera, ¿no? Eh, el Brasden tendríamos que phi barra 1, centrado en 1, vendría a ser una función de onda espacial R1, 1, no, R1, eh, y tendríamos, por ejemplo, en este caso un beta, ¿no? Que sería, que sería justamente el spin down. Y en el caso del otro, phi 1, 1, igual a aquí
a phi1 R1 multiplicado por el alfa, ¿no? Esta notación es del Bronsted. Esto es del Bronsted. Ya, entonces básicamente lo que estamos viendo aquí es el método, son parecidos ambos. El que está en el Bronsted también es parecido, pero yo prefiero este el método de Rohan para determinar justamente esta parte de moléculas con muchos electrones, porque el método de Rohan es más matricial, ¿no? Entonces se le ve un poco más ordenado al sistema. Entonces esto está en el Weisflow. Entonces, como ven, tenemos un total de 2n electrones, cada uno en una orbital molecular. Y este sería, este phi que está aquí, sería justamente el sistema, ¿no? La función de onda total para mi sistema. Entonces, en función de esta función de onda que tenemos aquí, la idea es determinar la mínima energía de el mínimo valor de energía asociado a este elemento, ¿no? Se entiende aquí que ya esto está normalizado, por eso es que no estoy dividiendo entre esta multiplicación. Normalizado. Y donde el hamiltoniano, ¿no? Estaría definido de esta manera. ¿Ya? A ver, ¿reconocen que son ahí el I y el alfa? El I, el alfa, el beta. El alfa sería para los núcleos y el I para Ya. los electrones. Ujú. El I es para electrones y los alfas y betas serían para los núcleos. Entonces aquí tendrían la energía cinética, ¿no? del iésimo electrón. Y aquí tengo la suma de todas las energías cinéticas de los electrones. Este término positivo sería la repulsión electrostática de los electrones. Esta sería la atracción electrostática de cada electrón I con su núcleo alfa. Y esta sería la repulsión electrostática eh, eh, de los núcleos que tengamos, ¿no? Aquí estamos considerando incluso que hay una mayor cantidad de núcleos que sean dos. Entonces, hay que resolver la ecuación que minimice, ¿no? La energía que tenemos aquí. Y eso quiere decir pasar nuevamente por todo esto. Hay que pasar nuevamente por todo esto, ¿no? Que sería justamente la ecuación de Hartree-Fock. ¿Ya? Entonces lo que nosotros vamos a hacer es primero tratar de darle forma a toda esta ecuación. Al final, cuando uno termina de trabajar la ecuación de Hartree-Fock, como es esta que tenemos aquí, es de manera general. Nosotros tenemos, por ejemplo, un operador, ¿no? Tenemos aquí un operador que multiplicado por el orbital atómico era aquí, ¿no? Este era un orbital atómico. Me daba a mí la energía asociado a ese orbital atómico. La idea es similar, es decir, yo voy a tener una ecuación de Hartree-Fock muy parecida. Esta sería mi ecuación de Hartree-Fock, donde tengo aquí un operador, pero que está aplicado ya no sobre el orbital atómico, sino que está aplicado sobre el orbital molecular. Y eso me da la energía asociada al orbital molecular, ¿no? Centrado en el electrón 1, 2, ¿no? Este I es sobre los electrones y este 1 que está aquí, eh,
El I, el I es el estado del electrón y este uno que está aquí sería la etiqueta del electrón. ¿No? Tendríamos justamente 2n electrones. Igual esto corre desde I hasta 2n, ¿no? Eh, entonces noten ustedes que aquí esto tiene la misma forma, una forma parecida que esta ecuación que tenemos aquí, ¿no? ¿Ven? Parecido incluso a esto que está acá. Tengo aquí un J, un K, ¿no? En este caso también tengo un J y un K, pero en este caso tengo un H sub 0 que está asociado justamente a ese electrón número 1. El H0, ¿ya? El H0 va a ser la energía cinética de ese electrón con la repulsión o con la atracción, ¿no? Electrostática de ese electrón con cada uno de los núcleos. Entonces aquí justamente tengo la suma de los núcleos. El J que aparece aquí está asociado justamente al potencial directo asociado a esa función de onda 1. Y recuerden que aquí tendríamos nosotros justamente eh, esa, ese potencial, ¿no? En este caso sería la repulsión electrostática de este electrón 1 con el electrón 2, por ejemplo, en este caso, pero al final estamos sumando considerando que ese electrón, ese segundo electrón, puede estar en cualquiera de los otros estados, ¿no? ¿Ya? Por eso es que aquí tenemos una suma sobre todos los estados posibles, que sería algo así a lo que teníamos aquí, ¿no? No, este no es aquí, ¿no? Una suma sobre todos los estados posibles que vaya a tener el electrón, ¿no? Recuerden de que era importante pasar de esa suma, de esa etiqueta I del electrón, a suma de los estados porque estamos calculando el estado base. Y aquí tengo justamente el potencial de intercambio que viene del hecho de la antisimetrización que aparece aquí, ¿no? ¿Ya? Entonces, la energía, ¿no? Esta energía total que voy a obtener vendría a ser la suma de todas estas energías que van a ir apareciendo. Entonces, la suma de esas energías que van a ir apareciendo vendría a ser la suma de todo esto que está aquí. ¿Ya? En este caso, este 2 que aparece aquí, que esta suma es hasta n, y este 2 que está apareciendo aquí es justamente porque hay dos electrones por cada estado I. Ya hay dos electrones por cada uno de los estados I. Aquí tendría una suma sobre estados, sobre dos estados IK, ¿no? Y esto me daría justamente la energía. Es parecido a lo que teníamos. ¿Dónde está? Aquí, ¿no? Es parecido a lo que teníamos en este caso. En esta ecuación que está aquí, ¿no? La única diferencia directa con esta ecuación es que yo tengo aquí una multiplicación de 2 porque tengo dos electrones por cada uno de estos orbitales moleculares, ¿no? Esa es la diferencia con el orbital atómico que estaba asociado siempre a un único electrón. Esa es la diferencia en este caso. Entonces acá hay un factor 2 que viene justamente por eso. Profesor, y eso es porque los electrones están apareados, ¿no? Ujú. Sí, Si no estuvieran apareados, ¿cambia todo? ¿O solo es el factor 2?
vas a tener que sumar directamente sobre cada uno, ¿no? Pero sí tendría que cambiar ese factor 2, ya no va a aparecer, ¿no? Y tendrías que poner aquí una suma hasta 3n, ¿no? En algunos casos, algunos se repiten, otros no. Pero esa situación usualmente no se da. Cuando tú tienes cuando tú tienes una molécula, no sé, a ver, el CO2, ¿no? Cuando tú tienes una molécula así, estas líneas representan que tienes dos electrones. Y Claro. estos justamente son tus orbitales moleculares. Ah, ya, no. Ya, ya, ya. Entiendo. Por eso es que es muy difícil que se tenga una molécula que no tenga esa compartición de electrones, ¿no? Entonces, hasta aquí, por ejemplo, este es un súper resumen, ¿no? De lo que se hace, de lo que se hace. O sea, la idea es volver a hacer todo lo que se hacía, todo esto que se hizo con Hartree-Fock. Es repetir todo esto parte de aquí, ¿no? Esto de acá, ¿no? Aquí, por ejemplo, en el determinante de Slater, noten ustedes que este n podría ser un número impar de electrones. Eso es lo que no aparece en el otro lado, ¿no? En el otro lado aparece un número par de electrones. Eh, ¿No? Entonces se tiene que ver la simetrización, se opera, se reduce, se obtiene este I, ¿no? Se obtiene este J, este K, ¿no? A partir justamente de la obtención de estos valores esperados, de este hamiltoniano, aunque el hamiltoniano ahora es distinto, ¿no? Este HI, por ejemplo, tiene una suma inmersa aquí. Por ejemplo, aquí tendría un HI que era la atracción electrostática del electrón con el núcleo. Pero ahora tengo varios núcleos. Entonces aquí va a aparecer una sumatoria, ¿no? ¿Se dan cuenta? Va a aparecer una sumatoria. Eh, ¿Qué más? ¿Qué más? Entonces este hamiltoniano también está modificándose, ¿no? Porque ahora yo tengo que el hamiltoniano tiene sumas con respecto a varios núcleos porque ya no tengo un solo núcleo. ¿Alguna pregunta más? Ya, entonces ahora la idea, por ejemplo, después de llegar a estas expresiones, era tratar de reducir lo más que se pueda el uso de estas integrales, ¿no? Noten ustedes que hasta ahora yo no he supuesto eh, esto que aquí, ¿no? Es lo que no voy y no lo voy a poder hacer. ¿Dónde está? Está aquí. Cuando hemos visto las propiedades de Hartree-Fock, una de las cosas que yo me pasé, una de las cosas que hicimos era demostrar que este potencial directo y el potencial de intercambio, ¿no? El potencial directo y el potencial de intercambio eran independientes de los ángulos, ¿no? O sea, solamente dependían del valor de la distancia del electrón al núcleo. Entonces eso me decía a mí que teníamos una simetría, ¿no? Una simetría de rotación, ¿no? Es decir, podíamos colocar nuestro eje Z en cualquier dirección. Y de esa manera podíamos reducir la ecuación de Hartree-Fock a una ecuación netamente radial, porque la solución angular necesariamente por la simetría era una solución armónica esférica. Pero en el caso de que estamos trabajando ahora, pues ya no tenemos eso. O sea, ya a partir de aquí ya no podemos hacer nada más en teoría, ¿no? Sin embargo, lo que Rosan postula y hace esto muy simple de resolver, ¿ya? Lo que hace Rosan es básicamente eh, introducir lo que sería
esta condición, que este orbital molecular, ¿no? Que el que estamos colocando aquí, ¿ya? Que el orbital molecular va a ser básicamente una combinación lineal de los orbitales atómicos. Entonces no hay que confundir al orbital molecular con el orbital atómico. De esa manera nosotros tendríamos que la función de onda total, ¿no? Como una representación, ¿no? Matricial, ¿ya? Vendría a ser esta representación matricial por esta combinación de Cs. Ahora, aquí, por si acaso, no me he dado la tarea de modificar la notación del Weisslot. Yo les indicaba de que el Weisslot a los vectores los está colocando de manera horizontal, ¿no? Entonces, él está multiplicando así, ¿no? Que no es lo usual, ¿no? Pero bueno, es lo que tenemos, así que van a tener que empezar a multiplicar de esa manera para hacer el seguimiento de esto, ¿no? O en todo caso utilizar los índices nada más. Utilicen índices, ¿no? Que es también lo más cómodo. Entonces, estos orbitales atómicos, ¿ya? Son funciones de onda que van a depender de la coordenada, de una coordenada del electrón, y esto va a estar centrado en diferentes núcleos, ¿no? Ah, no necesitan ser ortogonales, es decir, esta integral que tenemos aquí no necesita ser cero, así que le vamos a poner ese monú, ¿no? Un valor. Pero los que sí necesitan ser ortogonales son los orbitales moleculares, ¿no? Esos sí necesitan ser ortogonales, ¿ya? Es para que de esa manera este determinante de Slater esté bien definido y este valor, ¿no? De la energía también esté bien definido. ¿No? Entonces aquí no se olviden esto de acá, no necesariamente es un, es un delta de Kronecker, ¿no? Eso no te da un delta de Kronecker. Entonces vamos a tratar ahora sí a partir de esta condición que tenemos, que es lo mismo que hicimos nosotros para analizar la molécula ion de hidrógeno, ¿no? Una combinación lineal de los orbitales atómicos, un LCAO, pero ahora lo vamos a aplicar sobre todo a este sistema con más de un electrón. Entonces la idea es tratar de reducir y obtener alguna forma simple como esta ecuación que está aquí, que dicho sea de paso no es tan simple, ¿no? Pero por lo menos reducido. Entonces este ansatz que está aquí es el que vamos a trabajar. Entonces este método LCAO vamos a sustituirlo, ¿no? Vamos a sustituir esta condición, la vamos a sustituir aquí en la ortogonalidad. Y en la ortogonalidad voy a tener entonces una suma sobre cada índice mu que representan mis estados. En este caso estado de orbital atómico. Y estos orbitales atómicos que tenemos aquí eh, van a cumplir, ¿no? Que esta relación que está aquí sí te debe dar a ti un delta de Kronecker porque el orbital molecular sí debe estar normalizado. Sustituimos aquí este sándwich, este valor esperado que tengo, lo sustituyo aquí. Y si yo escribo esto en forma matricial, lo que obtengo es esta ecuación que está aquí, ¿no?
Pueden dejarlo también como índices, pero matricialmente podemos decir que tenemos esta ecuación. Entonces, esta ecuación me define a mí, por lo menos es una ecuación donde está asociado dos incógnitas importantes, ¿no? Una incógnita es el C, que son los coeficientes que aparecen aquí en el C, y la otra incógnita son los orbitales atómicos. Pero los orbitales atómicos, al fin y al cabo, como es una ecuación de Hartree-Fock, igual que teníamos anteriormente, igual que teníamos aquí, estos orbitales atómicos, estas funciones PNR, NLRI, estas funciones se daban, ¿no? De manera manual, decíamos, ya, vamos a usar esta función de prueba y con eso trabajamos, ¿no? Entonces, aquí también, estas funciones orbitales atómicos que estamos escribiendo en este lugar, nosotros podemos considerarlo, ¿no? Podemos considerarlo como aquella, eh, como funciones que vamos a entregar de manera manual y por lo tanto ya no son incógnitas, sino que están bien definidas. Entonces, esta ecuación que tenemos aquí, la C2, es la ecuación que va a definirme estos coeficientes Cs que están aquí, ¿no? ¿Ya? Definidos a partir de la ortogonalidad de los orbitales moleculares. Ahora, con eso a la mano, yo voy a ahora a escribir, por ejemplo, la densidad, ¿no? Electrónica en cada uno de los alrededor, ¿no? De estos núcleos. Para cada uno de los orbitales moleculares, la densidad electrónica centrada justamente en un punto determinado estaría dado por este cuadrado de cada uno de los orbitales moleculares, ¿no? Aquí lo que tenemos es justamente el cuadrado de los orbitales moleculares. Este 2 que aparece aquí es porque tengo dos electrones, entonces la carga total en esta zona sería justamente 2, entonces por eso aparece este término 2. Esta suma de aquí, esa suma, no recuerdo bien. A ver, yo estoy aquí, la densidad sobre todo el espacio debe ser. Porque aquí estoy sumando sobre I. Estos son elementos que están en la diagonal, ¿no? Estos son elementos de la diagonal. OCCs, ¿no? Mm, orbitales centrales son. Estos son orbitales moleculares centrados en cada uno de los núcleos, ¿no? Porque aquí donde se está sumando es en todos los Is que están aquí, ¿no? Vamos a concentrarnos entonces en este índice de acá. Estos índices que están aquí y este de acá son los estados, ¿no? Entonces lo que define un estado de otro, es lo que diferencia un estado de otro. Entonces, dado que yo tengo que cada orbital molecular, ¿no? Es esta combinación lineal, yo puedo escribir esta densidad, ¿no? De carga alrededor de los núcleos, ¿no? La puedo escribir justamente sustituyendo. Sustituyo esa combinación lineal y lo que ustedes van a tener es esta expresión, ¿no? Que es fácil de llegar, solo sustituir aquí. Y lo importante aquí está en este término, este P-MUNU que aparece aquí. Este P-MUNU que aparece aquí, que está escrito en función de los elementos, ¿no? de esta matriz de combinación lineal,
¿no? Es justamente la llamada matriz densidad, ¿no? La matriz densidad es algo que ustedes deben haber utilizado, aunque a nivel de pregrado no se usa mucho, pero se ve en física estadística, ¿no? Mecánica estadística. ¿Ya? Pero en este caso está básicamente, está definida a partir de la estructura matricial que tiene justamente cada uno de estos orbitales moleculares con los orbitales atómicos. Eso quiere decir de que esta matriz densidad es la matriz densidad asociada justamente a esos orbitales atómicos, ¿no? De cada electrón centrado en cada uno de los núcleos. Como ejercicio muestren, y eso lo pueden hacer usando las relaciones anteriores, que esta integral que está aquí, ¿ya? Esta integral que está aquí les debe dar 2n, que es justamente la carga total, ¿no? De electrones que está aquí. Vamos a ponerlo de esta forma. Ah, profesor, SOCC no sería N, Mm, porque si integras C13, considerando la ortonormalidad de las moleculares, saldría, no, si la sumatoria fuese N. hay un factor 2, ¿no? Va a salir n. Ajá. Lo que pasa es que estos son los orbitales centrados, ¿no? O sea, tú tienes aquí el núcleo, tienes núcleo uno, núcleo 2, núcleo 3. Entonces, cada uno de esos I representa un orbital justamente molecular, ¿no? Entonces aquí tienes al orbital molecular y en cada orbital molecular tú puedes tener un máximo de 2 electrones. Entonces tienes un electrón con spin up, ¿ya? Y tienes un electrón con spin down. Claro. Entonces, donde tú estás sumando es no en el número de electrones, sino en el número de orbitales que hay. Ujú. Lo digo también porque en la matriz de Slater que sale, en el slide anterior, esas funciones con índice van de 1 a n. Claro, porque es justamente el orbital molecular donde hay 2 electrones, ¿no? Entonces, ¿ese OCC sería n o no necesariamente? Ah, sí, podrías decir que es n, ¿no? Pero de todas maneras, la idea aquí es colocar, o sea, lo que te está colocando es suma sobre todas estas cantidades, ¿no? Claro, claro, claro. Es Entiendo. como cuando en una integral te dicen, te ponen de repente así, ¿no? Una integral te ponen, te ponen así. Es una integral de volumen y te dicen, ¿no? Este volumen es tal cosa, ¿no? Mm, ya, ya, Se claro. están Algo tratando de, simbólico. de especificarte, ¿no? Por eso le ha puesto OCC. Solo que esto debe estar en inglés. Solo que no recuerdo exactamente cuáles son las palabras en inglés. Pero la idea básica es sumar sobre estos orbitales moleculares. Ya, pero- Entonces, esta suma que está aquí es sobre estos elementos. Esto es lo más difícil. Ya con los orbitales, ya con los orbitales hechos, o sea, con los orbitales atómicos ya definidos,
Ustedes pueden mostrar todas estas relaciones que están aquí en función de los orbitales atómicos, ¿no? Noten que a diferencia de lo que teníamos anteriormente, aquí justamente están apareciendo esos orbitales aquí, ¿no? Orbitales atómicos, orbitales atómicos, orbitales atómicos, orbital atómico. ¿Ven? Entonces, estos son los estados orbitales atómicos que hay que tomar en cuenta, ¿no? Y esos orbitales atómicos, como les comento, o sea, no están resueltos, no los hemos resuelto. Simplemente estamos considerando esa relación, ¿no? Matemática que va a ir apareciendo. Lo más importante se encuentra aquí. Noten, esta ecuación que está aquí es la ecuación de Hartree-Fock, pero en términos de los orbitales atómicos. Entonces, en ese caso, como está en términos de los orbitales atómicos, se llama ecuación de Rodan. Y lo interesante está aquí. Lo interesante está en el hecho de que yo estoy aquí factorizando. A ver, yo estoy factorizando este φ1. De aquí estoy factorizando este φ1 de aquí. Aquí también estoy factorizando este φ1 de aquí. Y estoy factorizando este φ1 de aquí, ¿no? Noten de que este sigma está, está contraído con este sigma, ¿no? Entonces los términos que están contraídos es como una integral que va a eliminar. Entonces al final yo puedo justamente tomar en cuenta eso para poder hacer la factorización. Y de esa manera yo estoy obteniendo aquí este CVI. Ujú. A ver, quiero ver una cosa. EI. Este CVI que está aquí, ¿no? Ujú. Porque nosotros necesitamos ahora... Ah, sí, voy a factorizar, ¿no? Pero aquí... Este término de acá es un poco extraño, ¿no? Esto de acá sí. De aquí, este término de aquí, a ver, este sobre I, sobre nu, sigma, V. Sí, esta igualdad que está aquí es un poco extraña. Porque yo voy a trabajar al fin y al cabo, voy a trabajar con todo esto. Con todo. A ver. Pero sí lo voy a volver de esa forma, o sea, voy a tratar de obtener al final una ecuación matricial. Esto lo voy a poner así para revisarlo más tarde. Porque yo sí voy a trabajar con esto. Y aquí es donde justamente eh, voy a utilizar esta notación que está aquí. ¿Ya? Esta notación hay que tener un poquito de cuidado, ¿ya? Cuando usemos esta notación. Porque miren, ve, este munu que está aquí, este término munu que está aquí, son este mu y este nu que está aquí. ¿Ya? Les puede confundir un poco porque pueden pensar de que sería una función de onda
de orbital atómico mu y una función de onda de orbital atómico nu a la izquierda, ¿no? Pero no. No es que estén aquí a la izquierda como Brás, sino que son estos dos que están aquí. Y este lambda sigma que aparece aquí son este y este de acá. ¿Por qué el Westblood lo habrá denotado de esa forma? No lo sé. Pero esto es lo que usa para sustituir, porque eso aparece aquí, ¿no? Al final esto resulta ser una integral, ¿no es cierto? Esto va a resultar ser una integral en el espacio de 1 y el espacio de 2 sobre esta cantidad, ¿no? Entonces aquí tengo la integral sobre el espacio de 2, que serían estos dos. Sobre el espacio de 1, ¿no? Sobre el espacio de 1, esta integral va a aparecer aquí, sí, va a aparecer aquí en este lado. Aquí tengo un phi sigma 1, o sea, acá sería un phi sigma 1, que es este que está apareciendo aquí, faltaría este de aquí, entonces hay que multiplicarlo por un ket. Tienen que multiplicarlo por un ket, phi mu 1, ese phi mu 1 va a aplicar sobre este, va a aplicar aquí, va a aplicar aquí, y eso lo hacemos básicamente para utilizar el hecho de que ¿dónde está? Por utilizar este S que va a ir apareciendo después, ¿no? Porque este sándwich que tenemos aquí es un sándwich donde justamente va apareciendo este término y poder tener una contracción. Entonces, multiplicando, ¿no? Por este ket, por este bra, perdón, que está aquí, ustedes pueden reducir esta ecuación de Rosan, ¿no? Esta de acá, la reducen y obtienen esta ecuación que está aquí. Este término de acá viene de ese término viene de aquí. Este viene de C4. Ya recordé. No lo había puesto esto. De C.4. O sea, no es que sea una igualdad. Caramba. No es que sea una igualdad directa de lo de arriba, sino que viene del original, ¿no? Esa igualdad viene entonces de C4. Y entonces tendrías esta ecuación, ¿no? En esta ecuación tú sigues teniendo de incógnitas los Cs ya están definidos por la ecuación de ortogonalidad. Estos Cs están definidos por la ecuación de ortogonalidad. Lo que ahora estamos tratando de calcular es este I que está aquí a partir de dar los estados MUN1, ¿no? O los estados de orbitales atómicos. ¿Ya? Aquí tengo los elementos de matriz de este H-MUNU en esa base de orbitales. Bueno, que no es una base, no son simplemente orbitales atómicos, son funciones de onda de los electrones centrados en los núcleos. Entonces aquí, en términos de en términos justamente de la densidad, todo esto son relaciones matriciales, ¿no? Por eso se han puesto como ejercicio porque son relaciones matriciales. Hasta cierto punto son bastante simples. Simplemente aquí estamos introduciendo el elemento de matriz, los elementos de matriz de la matriz densidad, ¿no? Aquí. Entonces tienen que reducir esto. La idea es sumar justamente sobre uno de estos términos. Suman sobre uno de estos términos y aparece el P lambda sigma, ¿no? Entonces con eso ustedes van a tener esta ecuación de Rosan
de manera matricial un poco más reducida por este término que se puede calcular externamente. Estos elementos se pueden calcular externamente. Y ahora ustedes pueden identificar los elementos de matriz que aparecerían de este operador. Como este es un operador, va a tener también elementos de matriz asociados justamente a los orbitales atómicos. Entonces ahora puedo justamente yo escribir esos elementos de matriz F mun u, aunque directamente pueden darle forma a esto que está aquí, ¿no? ¿Ya? Pueden justamente indicar, ¿no? ¿Quién es por construcción este F mun u? Eso es lo que dice, ¿no? Identificando significa quién es. O sea, el ejercicio está en definir quién es ese F mun u, ¿no? O sea, dar la definición de F mun u. Identifican aquí y una vez que identifican, pasan todo esto al lado izquierdo a restar y obtienen esta ecuación sobre esta sumatoria de estados nu. Esta ecuación de manera matricial es una ecuación bastante simple. Es este operador que está asociado justamente a la ecuación de Hartree-Fock. El S, que son los elementos de matriz que vienen de los orbitales atómicos. Estos EI, que son justamente las energías, ¿no? De cada uno, asociada a cada uno de los orbitales moleculares. En este caso, el EI viene de los orbitales moleculares. Viene de aquí, ¿no? Esta energía iésima. Entonces, la ecuación de Hartree-Fock se ha convertido en una ecuación algebraica matricial de este tipo, ¿no? Entonces, este S está bien definido. El S que está aquí está bien definido porque viene de los orbitales atómicos que se van a dar a mano, de manera manual. El C está definido a partir de la ortogonalidad, justamente, que viene de la definición del S y del orbital molecular. Este F que está aquí viene de estos términos que están aquí a la izquierda, y todos estos términos también están asociados, bueno, están asociados al C, ¿no? Que viene de la ortogonalidad del hamiltoniano. Y me parece que este F sí es un poquito difícil de obtener, de distinguir. Ujú. La energía total sigue siendo esta cantidad, eso no cambia, no se modifica. Y he puesto este ejercicio para determinar estos términos de acá. Pero, ya. Es lo mismo reducir esto utilizando esta terminología, ¿no? Se tiene que reducir esto de acá. Lo reducen usando esta notación. Es bien fácil, ¿no? Ahí van a aparecer estas sumatorias. Aquí ya están apareciendo estas sumatorias. Sí, no hay ningún problema. Todo esto es matricial. Entonces van a tener justamente la energía en términos, ¿no? De esta energía. Esto de acá, todas estas sumatorias que están aquí los introducen aquí y van a poder escribir esta energía en términos justamente de la densidad matricial, los elementos de matriz del hamiltoniano y los elementos de matriz del operador de Hartree-Fock. Ahora, ¿cómo es el método del cálculo? Todo esto de acá son propiedades asociadas justamente a lo que obtenemos cuando nosotros asumimos esta condición de Rothbard, ¿no? Esta de acá es la condición de Rothbard. Esto es lo importante, ¿no? Esta es la condición de Rothbard. Eso es lo importante. Entonces, ¿cómo son los métodos de cálculo? O sea, la idea es obtener esta ecuación. A partir de esta ecuación, obtener las energías eiésimas. Entonces, primero, este F
va a venir de los elementos de matriz que tenemos aquí, ¿no? Va a depender sobre todo de esta densidad, ¿no? De la matriz densidad. Entonces, una vez que tenemos este F de la matriz densidad, hacemos un proceso iterativo, ¿no? Que es lo que usualmente se hace con, con Hartree-Fock para el cálculo de los elementos de matriz de C. Esos elementos de matriz de C vienen básicamente de aquí, ¿no? De la ortogonalidad. De esta ecuación se puede determinar. Pero para eso necesitamos dar estas funciones de onda de orbitales atómicos. Entonces, por ejemplo, ¿no? Supongamos que usamos estos orbitales atómicos o orbitales de Slater. Se pueden utilizar también estos orbitales gaussianos, ¿ya? Como orbitales atómicos. Entonces, con estas funciones de onda, tú empiezas justamente a determinar, ¿no? Estas integrales para determinar estos S mu nu, ¿no? En este caso, mu y nu estarían asociados a estos números cuánticos de orbitales atómicos, o de repente estos, ¿ya? Entonces empiezas justamente a calcular estos elementos de matriz S mu nu, empiezas a calcular los elementos de matriz del Hamiltoniano, ¿no? Estas que son estas integrales que están aquí. Todo eso lo haces numéricamente. Esto se hace numéricamente, ¿no? Eliges, ¿no? Las funciones, calculas numéricamente. Luego calculas las integrales de intercambio, ¿no? Que son estas integrales que se habían colocado anteriormente, se habían definido. Se calculan ahora los autovectores de este H mu nu, ¿no? Igual, ¿no? O sea, ya tienes los elementos de matriz, armas la matriz, haces la ecuación de autovalores y autovectores y ya tendrías los autovectores, ¿no? Esto va a dar un grupo, ¿no? De coeficientes LCAO y de orbitales moleculares iniciales, ¿no? O sea, con esto básicamente estamos empezando a partir de ¿no? De estas funciones de onda. Con los coeficientes CES se asignan los electrones en pares, ¿no? En estos orbitales moleculares. Y calculamos la matriz densidad a partir de estos CES, ¿no? Que se obtienen de la ortogonalidad, ¿no? De estas funciones de onda. Una vez que se tienen estos CES, se calcula la energía total de los electrones y aquí están todos, ya todos los elementos están bien definidos, bien determinados. Calculamos la energía mínima, que es justamente esa suma de energías. Se calcula el hamiltoniano de Fock, que es este término que está aquí, ¿no? Esto ya está definido, está calculado a partir de definir estas funciones de onda. Los elementos de matriz del hamiltoniano también. Se calculan, ¿no? Los autovectores de este hamiltoniano. Y eso les va a dar a ustedes un segundo conjunto de funciones LCAO, ¿no? Ahí tenían el segundo conjunto de funciones LCAO. Si nosotros obtenemos en este segundo grupo de autofunciones esta energía, ¿no? Energías muy distintas a la energía anterior, entonces regresamos aquí a todo esto, ¿no? Hacemos nuevamente toda esta iteración hasta que las energías empiecen a converger. Cuando ya las energías convergen, significa que hemos llegado justamente a un valor de energía estable y por lo tanto sería la mínima energía para la molécula. ¿Ya? Entonces, básicamente tenemos unas relaciones matriciales. Ninguna de las integrales asociadas a estas relaciones matriciales es fácil de calcular. Todas se calculan de manera numérica. Lo importante de esta metodología general que yo les estoy colocando aquí es que identifiquen ustedes mismos cuáles son cada uno de estos términos que va apareciendo, ¿no? Estos Cs, esta densidad, ¿no?
las densidades, ¿no? Y, y luego ya dejar, ¿no? Que la máquina lo haga todo. La computadora ya tendría que hacerlo, ¿no? Muchas computadoras ya tienen, ¿no? Librerías donde tienen estas funciones de onda ya bien definidas. Entonces solamente es cuestión de organizar el tipo de iteración que se quiere hacer. Entonces la idea es poner en prueba esta metodología. Por ejemplo, ¿no? Si hablamos de la molécula de hidrógeno, la idea es utilizar eso mismo aquí. Y en este caso, para la molécula de hidrógeno, por ejemplo, nosotros tenemos que básicamente son dos electrones, ¿no? Son dos electrones. Y por lo tanto, yo puedo escribir estos dos electrones de esta manera, ¿no? O sea, primero inicio definiendo su determinante de Slater, ¿no? Aquí tienen justamente todo esto que está aquí vendría a ser el Φ1 y esto que está aquí sería el Φ1 barra, ¿no? En este caso estoy escribiendo simplemente Φ1 como la parte espacial y luego la parte espinorial lo he separado con estas funciones alfa y funciones beta, ¿ya? Entonces el orbital molecular que va a tener a estos dos electrones en esta molécula de hidrógeno estaría dado por el Φ1 y estas partes son las partes espinoriales. Lo segundo que había que hacer era ver el hamiltoniano, ¿no es cierto? Entonces hay que tratar de minimizar esta energía bajo la asunción de que este phi sub 0 que está aquí son funciones de onda estables. Entonces escribo mi hamiltoniano y aquí está, ¿no? Energía cinética de un electrón, energía cinética del otro electrón, atracción electrostática del electrón 1 con el núcleo A, atracción electrostática del electrón 1 con el núcleo B, atracción electrostática del electrón 2 con el núcleo A y del electrón 2 con el núcleo B, repulsión electrostática de esos dos electrones y repulsión electrostática de los dos núcleos. Este es el hamiltoniano en unidades atómicas para esta molécula, ¿no? De hidrógeno. Entonces, matemáticamente habría que hacer todo lo que hemos hecho anteriormente, ¿no? Entonces no es un mal ejercicio hacerlo. Sin embargo, siempre que se pueda, hay que tratar de ver cómo van a ser estos orbitales moleculares, o tratar de ver las simetrías que pueden surgir. Entonces los estados, lo primero que podemos notar es que los estados de esta molécula tienen que ser representaciones irreducibles de este grupo de moléculas homonucleares. Entonces estos estados de la molécula de hidrógeno también son representaciones irreducibles, ¿no? Para ese caso. Eso es lo que estamos tomando en cuenta, ¿no? Así como por ejemplo teníamos lo mismo en el caso de un átomo multielectrónico. Entonces, en este caso, para la molécula de hidrógeno, podemos nosotros obviar, ¿no? el procedimiento iterativo anterior. ¿Ya? Podemos obviar el procedimiento iterativo anterior. eh, Escogiendo, por ejemplo, los niveles 1s para los orbitales atómicos. Es decir, tendríamos un orbital molecular con una simetría, ¿no?
sigma G más y otra simetría sigma U más, que vienen de la combinación lineal de los orbitales atómicos que son de 1s, ¿no? Que es justamente lo que nosotros habíamos hecho también para esta molécula ion de hidrógeno, ¿no? Utilizamos una combinación lineal de los orbitales atómicos 1s, ¿no? Entonces, aquí la idea es hacer exactamente lo mismo. Y los orbitales, básicamente vamos a ver que estos dos niveles electrónicos que hemos obtenido anteriormente, los vamos a poder justamente obtener aquí también, porque solo tenemos un orbital molecular, ¿no? Entonces, básicamente esto es lo que obteníamos anteriormente con estos niveles. Aquí tenemos los dos niveles de energía que venían del bonding y del antibonding para el caso de una molécula de hidrógeno. Y la idea es que yo voy a tener una combinación lineal de estas cantidades como un orbital molecular. De tal manera de que aquí yo puedo empezar a llenar los electrones, así como tenía, por ejemplo, la configuración electrónica para átomos multielectrónicos, ¿no? ¿Sí se acuerdan de eso? Cuando vimos el modelo de capas. Esto es parecido justamente al modelo de capas, en el que los electrones se van colocando en ciertos niveles de energía, como la configuración electrónica, ¿no? 1s2, 2s2, etcétera, ¿no? Solo que en este caso ya no hay niveles S, ¿no? Porque donde se van a ir colocando los electrones para poder en la molécula son sobre los orbitales moleculares que vendrían a ser estas hibridizaciones que tenemos aquí. Entonces de este nivel 1s centrado en A, de este nivel 1s centrado en B, yo puedo decir, ¿no? Como configuración electrónica sobre este orbital molecular de enlace, voy a tener justamente esos dos electrones con spin up y spin down. Entonces es como si tuviese una configuración electrónica, pero de la parte base para la molécula, ¿no? Esto es para la molécula. Y la notación de esta configuración electrónica se puede hacer de esta manera, ¿no? Sobre este orbital molecular tengo dos electrones, ¿no? Entonces aquí tendría el número de electrones, representación del primer orbital molecular con esta simetría que está apareciendo, y aquí tendría el estado, porque aquí no podemos hablar de niveles, como en el caso del número cuántico principal n, ¿no? No se puede porque ya no tenemos una simetría radial. Recuérdense que la energía de la parte radial venía justamente el número cuántico n y el número cuántico l venían básicamente de la simetría radial. Entonces aquí no tenemos eso, simplemente tenemos simetrías asociadas a la simetría azimutal, ¿no? A la rotación con respecto al eje z. Entonces teniendo de acá, ¿no? Teniendo orbital, este orbital molecular, para el caso justamente de estos dos electrones, yo puedo ahora determinar mi función de onda, la función de onda molecular total como el determinante de Slater bajo este estado que está aquí, ¿no? Tendría entonces aquí, por ejemplo, el primer electrón en este estado, sigma G, en el estado alfa 1, con spin up y spin down. Este estado que está aquí lo voy a denotar de esta manera, pero al fin y al cabo, recuerden que es un determinante de Slater, ¿no? Pero lo puedo denotar de esta manera. La simetría de ambos electrones es una simetría sigma G más.
Y en este caso, como estas son las simetrías para un electrón, la simetría total que va a tener esta función de onda molecular sería una simetría sigma G más, pero ya en mayúscula. Entonces, este nivel que tenemos aquí se representaría como este nivel de energía electrónico. Si usamos la notación espectroscópica del spin total, aquí tendría este 1, que viene justamente del 2s más 1, ¿no? Pero ya acá hay mucha redundancia en la notación, ¿no? Acá hay mucha redundancia. O lo escribes así o lo escribes así, ¿no? Pero dos veces lo mismo no conviene. Mejor lo pongo aquí abajo. 2s más 1. Ahora vamos a calcular la energía total del estado base en este caso. A ver, mi hamiltoniano vendría a ser un hamiltoniano tipo átomo de hidrógeno, o tipo molécula de hidrógeno, ion de hidrógeno 1, ion de hidrógeno 2, y aquí tendría la repulsión electrostática de los electrones, y aquí tendría la repulsión electrostática de los núcleos, ¿no? Aquí está justamente estos hamiltonianos ion de hidrógeno, ¿no? Antes usábamos, ¿se acuerdan? Hamiltoniano átomo de hidrógeno, pero ahora estamos usando el hamiltoniano ion de hidrógeno. Entonces, de esa manera, esta energía, por ejemplo, directa, que es el valor esperado, ¿no? Para cada uno de estos elementos, estaría dado por este sándwich. De este término 2 sobre R12 tendría el término de directo y el de intercambio, ¿no? Este sándwich que está aquí. Y entonces, claro, este vendría a ser esa energía. Entonces, por lo tanto, la energía total sería dos veces la suma de esta energía. Ahí pueden ver por qué aparecía antes también este término 2. Y esta energía que viene... Aquí va a aparecer tanto la energía directa como la de intercambio, ¿no? Por eso lo están colocando directamente. Pero, en realidad acá son dos términos, ¿no? Aquí tengo dos términos, el término directo y el término de intercambio. Aquí, en todos los ejercicios que hay, no tienen que hacer un cálculo de integral o de algo por el estilo, ¿no? Simplemente llegar a la forma, ¿no? Son ejercicios para darle forma a las ecuaciones. Entonces, la siguiente semana sí voy a hacer un ejemplo donde tenga que usar la iteración, pero algo simple también, ¿no? No también algo muy complicado. ¿Tienen alguna pregunta hasta aquí? Profesor, en ese término de el J no era solo el directo, el K no era el intercambio. Aquí está todo ya, porque aquí están los determinantes de Slater, Ay, ay, ay. ¿no? O sea, Claro, esto de acá son los determinantes de Slater. Entonces, por eso es que digo que están ambos, ¿no? sí. Ya es porque están, repito, los dos determinantes de Slater ahí. Bueno, el determinante de Slater. Pero al fin y al cabo siempre vamos a tener configuraciones electrónicas de este tipo, ¿no? Los químicos trabajan directamente sobre estas configuraciones electrónicas y como si fuesen un átomo, un átomo de muchos electrones y tienen su configuración electrónica, ¿no? 1s2, 2s2. Más que eso no podemos hacer tampoco nosotros, ¿no? Pero lo importante es saber de dónde viene cada una de esas cosas, de dónde vienen esas notaciones, ¿no?
Y en este caso solo se va a considerar el estado de bonding, ¿no? El antibonding, no, supongo. O también. No, sí. Si tuvieses, por ejemplo, tres electrones, Ya, empezarías a llenar sería, aquí. claro. Solo que en el antibonding ya no se va a formar la molécula, ¿no? Ok, Es una forma también de ver si se forma o no se forma una molécula. Si su configuración electrónica final cae en la zona de enlace o en la zona de antienlace.